Hoy lunes, como ya os comenté, vamos a seguir con el tema 11. Esta semana ya lo terminaremos. Y recordaros brevemente que el viernes estuvimos viendo que el primer tercio del siglo XX lo que hace es acoger a autores de diferentes generaciones, de diferentes movimientos, ¿vale? Y estos tres movimientos principales del siglo XX son el novecentismo, el vanguardismo y la generación del 27. Hoy nos toca ver el novecentismo. Bueno, el novecentismo, también denominado generación del 14, se llama generación del 14 porque surge en torno al año 1914, ¿vale? Se considera además el movimiento intelectual más importante y más destacado dentro de la España moderna. Y por generación, recordad que hablábamos cuando estudiamos la generación del 98, que tiene que ser un grupo de autores, de personas que compartan una serie de rasgos comunes, entre ellos que nazcan en un periodo de año en concreto, que tengan la misma ideología, que tengan un mismo objetivo y un mismo fin, un mismo propósito, una misma manera de pensar, ¿vale? Bueno, pues eso que ocurría con la generación del 98, por la preocupación de la España del momento, surge también en la generación del 14 con lo que son los autores del novecentismo. ¿Qué pretendían? Cambiar tanto la vida política como la vida cultural del país del momento. Querían progresar, querían cambiar, querían modificar, querían evolucionar esa situación en la que se encontraban, que brevemente os recuerdo que el contexto histórico del siglo XX estaba marcado por profundas crisis económicas, así como la provocación de bancarrotas, la crisis también de la Bolsa de Nueva York. Es decir, que desde el punto de vista económico se veía muy afectado el país, así también como a nivel social, con el gran número de víctimas que había durante la guerra. Entonces, todo eso es lo que el novecentismo quiere intentar cambiar y modificar. Esa vida, sobre todo política y cultural, ¿vale? Bueno, aquí os dejo una imagen de quién eran los integrantes de la generación del 14 y os señalo aquí algunos entre otros porque faltan nombres, ¿vale? José Ortega y Gasset es un mismo autor, una misma persona, por favor, ¿vale? Hay quien se cree que son dos personas diferentes, no, es la misma. Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Salvador de Madariaga, Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, entre otros. ¿Bien? Bueno. ¿Qué le ocurría a estos integrantes? Que no solamente se van a dedicar a la vida literaria e intelectual, es decir, a escribir, sino también a lo que tiene que ver la vida pública, a la política, al periodismo, a la docencia, ¿vale? Es por ello por lo que os decía aquí, quieren cambiar una vida cultural y política del país y la competencia profesional. Cada uno de ellos no solamente van a escribir aquello que querían expresar, sino también dedicarse a lo que, para que nos entendamos, en lo que ellos valían. Los que valían para política se dedicaban también a política, los que se dedicaban también a escribir dentro de lo que es el periódico lo hacían. En la docencia ya empiezan a haber también profesores dentro de generaciones, como por ejemplo esta, la generación del 14. Y ahora, ¿cuáles van a ser sus características principales? Una visión esperanzada de un futuro en España, es decir, eran muy positivos. Dentro de la situación que pasaron y que todavía más o menos se sentían inmersos, ellos van a intentar tener esa visión positiva esperanzada de un futuro bueno dentro de España. Defendían los ideales de libertad, cultura y evolución. Esto de libertad, espero que os recuerde a lo que son las vanguardias. Por eso decíamos también que esos tres movimientos pues, podían tener un objetivo común y características comunes. Querían defender la libertad. A partir de esa libertad de expresión la querían conseguir con su escrito y era algo muy importante dentro del siglo XX. La apuesta por el europeísmo. ¿Sabemos lo que es el europeísmo? Bueno, por si no lo sabéis, pero que entiendo que sí. Es un movimiento político que lo que pretende es unir tanto la política como la economía, la cultura de todos los países de Europa. Todos los países de Europa, ¿vale? Eso se entiende por europeísmo. Luego, rechazo de lo sentimental. Esto supongo que nos acordaremos del romanticismo, de todo el puro romántico, donde se basaban directamente en los sentimientos, en la expresión del amor, el desengaño amoroso, la figura de la amada. Bueno, pues aquí no interesa tanto lo sentimental, incluso se rechazaba. Estilo pulcro y cuidado, preferencia por novela y ensayo. En cuanto a los géneros literarios, no sé si os estáis dando cuenta que dependiendo del siglo, dependiendo de la generación o de los autores que nos basemos, pues se decantan por un género u otro. Al igual que veíamos en Rubén Darío y Antonio Machado, que principalmente era el género lírico el que utilizaban,
Aquí la generación del 14 utilizan y prefieren sobre todo mucho más lo que es la novela y el ensayo como subgénero dentro de la novela, ¿vale? Y luego tienen un pensamiento muy racional, muy claro y con un rigor intelectual. De ahí vuelvo a repetir la idea de que no solamente se van a dedicar a la vida literaria, sino también a aquello que ellos mejor sabían, ya sea política, periodismo, docencia, etcétera, ¿vale? Y bueno, me voy a quedar hasta aquí porque ya mañana martes lo que quiero comenzar es con Juan Ramón Jiménez y detener un poquito más en él. Entonces, mandaros simplemente de la página 184 el ejercicio 1 y 2. El ejercicio 1 nos dice que leamos el texto de José Ortega y Gasset y que lo analicemos, indicando cuál es su tema, algo que hemos hecho ya en bastantes ocasiones. ¿Qué significa la expresión ya no hay protagonistas, solo hay coro? Bueno, pues para ello tendréis que leer el texto de la muchedumbre y a ver qué sacáis como conclusión de esa frase. ¿Justifica qué género literario pertenece? ¿Y por qué crees que los escritores novecentistas prefieren este género como vínculo para difundir sus ideas? ¿Por qué pensáis, como bien he dicho aquí, que prefieren la novela y el ensayo y no, por ejemplo, la poesía o el teatro? ¿Vale? Como vimos, por ejemplo, con Valle Inclán. ¿Por qué creéis que va a ser la novela su género dominante? Y luego el ejercicio 2 dice, explica con qué ideas novecentistas se relaciona el texto. Con ideas novecentistas pueden ser también el tema de características, ¿vale? Pero en general la idea del novecentismo de la generación del 14 es renovar, innovar todo lo que se iba viendo a lo largo de los años anteriores de este mismo siglo. Y bueno, en la página, y hasta aquí tendréis que tener de actividades para hoy. También en la página 184 aparece arriba a la izquierda un cuadrito informativo sobre el filósofo José Ortega y Gasset, donde nos dice que fue la figura más destacada de las primeras décadas del siglo XX. En sus ensayos difundió sus ideas sobre filosofía, política, sociedad y cultura. Meditaciones del Quijote, la rebelión de las masas, la deshumanización del arte, ideas sobre la novela, es decir, una enumeración de grandes escritos de este filósofo que fueron muy importantes dentro de la literatura, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí nos quedaríamos hoy, ¿vale? En cuanto terminemos el tema 11, antes de daros yo el cuaderno de repaso ese que comentamos, tendréis ya en Moodle la plataforma habilitada para subirme los ejercicios de lo que es el tema 11, ¿vale? Para que lo vayáis sabiendo. Bueno, pues venga, un besito y que tengáis un buen lunes.